Muchas gracias, Padre Javier. El haberme invitado no habla muy bien de él, pero habla sobre todo de la amistad que tenemos. Que me haya confiado estas meditaciones. Y saludarlos a todos ustedes, es una alegría verlos. A muchos ya los conozco de las Eucaristías de los días sábados. Y viendo sobre qué podía ser el retiro, porque es un tema tan amplio, Viernes Santo. Entonces efectivamente pensé esta corriente de vida que hay en la parroquia, que cada vez ha ido tomando más fuerza, hablar sobre esta capilla de la adoración, que le han puesto el nombre de cenáculo. Entonces, es un regalo de Dios y ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Tengo 2 días, tengo 2 mañanas para hablar sobre el cenáculo. Pero primero que todo, una pequeña introducción sobre este día tan especial que es el Viernes Santo. Nosotros ayer comenzamos este triduo pascual con la celebración de la Última Cena, estos días santos de nuestra fe, los días más importantes, más centrales. Y también tener en cuenta que son días en que Dios nos regala gracias especiales, bendiciones especiales. No solamente nosotros nos ponemos en una actitud de apertura hacia el mundo sobrenatural, sino que también podemos decir que el cielo se abre y regala dones y gracias, actualiza los misterios de nuestra fe que estamos celebrando. El jueves, podemos decir, es el día del amor, de la Última Cena, como lo celebramos ayer. Hoy día es el día de la cruz, de ese amor llevado al extremo en la expresión de la cruz. Mañana es el día de la soledad, donde especialmente nos vinculamos a la Santísima Virgen, la Virgen de la Soledad, a la Iglesia también, que está muchas veces necesitada. Y el domingo es el día de la luz, de la resurrección. Él está verdaderamente vivo y vive entre nosotros. Y lo que Él quiere, que nosotros también vivamos. Vivamos. El que vive quiere que nosotros también vivamos. Hoy día contemplamos la cruz, el misterio más grande del amor del Señor. Y nuestra oración tiene que ser tan simple y sencilla como aprender a contemplar la cruz, a mirar la cruz, a no cansarnos de observar el misterio del amor de Dios con nosotros. Y por supuesto nos sorprende, y ya ha sorprendido siempre en toda la historia, y no solamente a los cristianos, sino que a los romanos de partida, que no concebían que nosotros celebráramos la muerte de Dios, pero en nuestras religiones, cómo nosotros contemplamos la cruz y llevamos la cruz como uno de los signos más fuertes de nuestra fe, donde se expresa la realidad de un Dios reducido a la nada, un Dios reducido a la nada. Y realmente tenemos que saber y comprender que detrás de esa realidad hay una gran sabiduría de vida, hay una gran humanidad que nos acompaña en nuestras realidades y donde realmente tenemos que decir, verdaderamente Dios se hizo tan hombre, se encarnó tan radicalmente en nuestras realidades, que también asumió lo que más nos duele, lo que más nos cuesta, nuestras propias cruces. Pero sin lugar a dudas, siempre nos preguntamos si era necesaria tanta humillación. Los que hemos visto la película La Pasión, de Mel Gibson, y por estudios hechos también, justamente se dice que Jesús fue torturado como nadie. Con Él se hizo lo que quiso, se trapió
totalmente. Y si era necesaria tanta humillación. La dogmática cristiana siempre va a decir que hubiera bastado una gota de sangre de Dios para salvarnos a todos. Y por eso esta pregunta siempre nos inquieta. Señor, ¿era necesario que hubieras pasado tanta humillación por nosotros? No era necesario. Pero el Señor quiso expresarnos y manifestarnos cuán grande es su amor, que realmente esa entrega fue verdaderamente sin límites. Para que cuando nosotros dudemos de su misericordia, cuando nosotros dudemos que Él viene a salvarnos, cuando nosotros dudemos que Él lo único que quiere es llevarnos al cielo, contemplemos la cruz. Escuela del amor divino. Ahí está concentrado todo el amor de Dios. No era necesario tanto y tanta humillación. Por eso, nunca dejémonos de asombrar, de admirar por tanto amor. Y volvamos siempre, una y otra vez, a admirarnos, a asombrarnos y a decirle al crucificado: Señor, ¿cuánto me amas? Señor, qué valioso soy para ti. Y esta es la grandeza de nuestra vida. Este es el gran regalo de nuestra fe. Saber que el amor que Dios nos tiene es ilimitado y que en medio de nuestras tristezas, nuestros dolores, siempre podemos volver a Él y en Él encontrar ese amor que muchas veces por diferentes situaciones nos es esquiva. A veces cuesta cuando alguien llega a uno a preguntarle cómo solucionar los dolores, o viene a manifestar también sus cruces, sus debilidades. A veces uno entiende que es el camino, que vaya al psicólogo, que busque consejo, terapia. Y a veces cuesta decirle: contempla la cruz. No te canses de contemplar la cruz. Y asómbrate. Tú que no tienes amor, tú que experimentas el abandono, tú que sientes el rechazo en tu vida y en tu familia, o en la situación que te toca vivir, no dejes de contemplar al crucificado. Por eso hay una frase de Santa Teresa de Jesús que a mí siempre me ha conmovido, pero me trae mucha consolación, que dice: pongan los ojos en el crucificado y todo se les hará poco. Pongan los ojos en el crucificado y todo se les hará poco. Y eso es lo que nosotros queremos hacer hoy día, pero siempre, en todas las situaciones de nuestra vida, no dejar de poner nuestros ojos en el crucificado. Y desde ahí construir y forjar nuestra vida de seguimiento, nuestra vida evangélica, nuestra vida cristiana. Por supuesto que vivimos, y lo sabemos muy bien, un tiempo como nunca antes tal vez, de grandes pruebas. Por eso se habla, ¿no es cierto?, de cambio de época o época de cambios. Estamos todavía en medio de la crisis de la pandemia, la guerra en Ucrania, que hoy día sabemos que nos puede afectar a todos. El tema de las migraciones, que no se trata de solamente cerrar puertas, sino que abrirlas, y cómo las abro y cómo las abrimos. El tema del cambio climático, en fin. Además de tantos sufrimientos que tenemos nosotros en nuestras casas, en nuestras familias, enfermos. El colapso muchas veces ahora del tema económico, con el quinto retiro, el tema de la inflación que se nos viene. En España ya
están arriba del 10%. Sin lugar a dudas son tiempos de grandes pruebas, de muchas pruebas. Y por eso hoy más que nunca nuestro fundamento, nuestra raíz tiene que ser poner los ojos en el crucificado. Además de todo lo que tenemos que hacer y colaborar y aportar, pero en última instancia, si nuestro primer amor es el amor en el crucificado, todos los demás amores van a recobrar fuerza, sentido, sabiduría. Cuando no tenemos esa última raíz, todo se va a ir dispersando. Y no busquemos otras compensaciones. Las tentaciones están a la vista de todo tipo, de huida, de escapar, de buscar otras respuestas. La respuesta está en el crucificado. Y ahí surgen todos los regalos que Dios nos hace en su misericordia. Nada puede robarnos la esperanza, nada puede robarnos la alegría, nada puede robarnos la paz, porque tenemos al crucificado. En la cruz, junto a María, encontramos ese consuelo, esa esperanza y descubrimos cómo el Dios de la vida va caminando con nosotros. Y un gran regalo, ya que esto era como una breve introducción, bastaría para este día, para que todos nos fuéramos a nuestras casas y nos quedáramos contemplando la cruz que queremos y amamos. Pero el gran regalo que hemos tenido en último tiempo en la parroquia es saber que el 19 de junio, el domingo del Corpus Christi, vamos a bendecir la capilla de la adoración, aquí al lado. No vayan a verla porque todavía está en obras. Y capaz que alguien vaya y tenga un accidente. Pero tengámoslo presente. Y a esta capilla se le ha dado el nombre de cenáculo. Y sobre ello quiero yo profundizar mis reflexiones, continuarlas en este día. ¿Qué es lo que era el cenáculo para Jesús? Porque también lo tiene que ser para nosotros. Era una sala grande en Jerusalén, lo que hoy día se conoce como el Sión. Y arriba en esta sala estaba alfombrada, quedaba en el segundo piso y era un lugar de encuentro. Pero hay tres momentos que son fundantes en la historia de la salvación y en la historia de Jesús que tienen que ver con la realidad del cenáculo. Lo primero, sabemos, ayer lo celebramos, es el lugar donde Jesús instituyó la Eucaristía. Nos regaló para todos los bautizados el don de ser pueblo sacerdotal, regalando también ministros especiales para que esa realidad esté siempre presente y no se disipe. La Eucaristía, el sacerdocio, junto a la caridad fraterna que Él expresó y manifestó en el lavado de los pies. Ese es el primer sentido y realidad del cenáculo. El cenáculo es el lugar del amor sacerdotal, del amor eucarístico, del amor hasta el extremo. En el cenáculo también suceden las apariciones de Jesús, el resucitado, a sus discípulos. Cuando ellos estaban con las puertas cerradas, cuando ellos estaban llenos de miedo y de temor, tenían las puertas cerradas. Y sabemos también que eso es expresión y manifestación, que cerramos nuestros corazones, nuestras mentes, con temor, con angustia. Y ellos tenían ese temor y ese miedo a los judíos cuando se hace presente el resucitado. Y lo tercero es el lugar donde sucede Pentecostés, que es tal vez donde nosotros más lo recordamos. Los discípulos orando junto a María, implorando el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo que llega
y renueva todo, y aquellos que eran débiles instrumentos, frágiles, se transforman en los apóstoles de la Iglesia. Hay tres cosas que me gustaría a mí señalar respecto de cómo podemos prepararnos para la bendición de esta capilla de la adoración, capilla de cenáculo. Que nosotros podemos apoyar, que podemos ayudar, pero sobre todo con esta actitud interior y de oración. Primero, tener nuestra mirada atenta a lo que está sucediendo. No desentendernos o no pensar que solamente es un problema práctico, sino que realmente tener la conciencia de cómo está actuando Dios. Porque es Dios el maestro de nuestra vida. Es Él quien realiza esta obra. Y qué importante es ir viendo atentamente, sin desentendernos con nuestra mirada, la forma de cómo Dios actúa. Tener la conciencia de que es un lugar elegido por Dios para ser morada de su presencia. Es un lugar donde Él envía a su ángel para cuidarlo, para protegerlo, porque los lugares de Dios son santos, son sagrados, y Él los cuida. Por eso cuando vemos, ¿no es cierto?, que hoy día sucede la quema de iglesias o el robo de tabernáculos, es algo muy fuerte, porque son lugares que Dios ha consagrado y ha entregado a sus ángeles. Y siempre en la historia de la Iglesia, los santos místicos han dicho que en todo este camino de Jesús, de su pasión, siempre lo acompañaron los ángeles. Esa es una idea muy bonita porque no solamente en el momento de las tentaciones, sino que Dios siempre en Jesucristo estuvo acompañado de sus ángeles, que lo protegían, lo conducían, le daban fuerzas. Y eso nosotros también lo tenemos que tener presente para nuestras vidas. Nosotros por el bautismo somos santuarios, moradas de Dios. Y Dios también nos cuida con sus ángeles. Y por eso hablamos que cada uno tiene un ángel de la guarda, al cual hoy día le hacemos poco caso, ¿ya? O no lo tomamos en cuenta, ¿ya? Pero qué importante, ¿no es cierto?, es tener esa conciencia de que detrás de cada uno hay un ángel de la guarda. Y vamos a rezarle al ángel de la guarda, porque también tenemos que pensar que los ángeles nos acompañan hoy día. Así que los quiero invitar a que juntos recemos para que ustedes no solamente estén escuchando, sino que también recemos juntos. Aunque hay diferentes versiones, la que vale es la mía, porque tengo el micrófono. Pero con esa conciencia, Él cuida siempre de nosotros. Y a Jesús nunca le faltaron los ángeles. Ángel de la guarda, su compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, ni en la hora de mi muerte. Amén. Entonces, nuestra mirada tiene que tener esa claridad. Este lugar está llamado a ser un lugar santo, protegido por Dios, cuidado por sus ángeles. Lo segundo es, Jesús, para ensanchar esta mirada, Jesús envía a 2 de sus discípulos para que preparen esta cena. Para que preparen esta cena que va a comer con los suyos. Y hay algo que tenemos que tener presente y que lo repite el Evangelio de San Lucas y que Jesús expresó al comienzo de la última cena.
teniendo en cuenta que él estaba rodeado entre algunos traidores. Él les dice: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. He deseado ardientemente comer esta Pascua. Es decir, el Señor tiene un anhelo, tiene un deseo permanente de comer con nosotros. Y tenemos que decirlo, ¿no es cierto?, que la comida, la cena, la mesa para Jesús era algo muy importante. Y nosotros tenemos claro también esa cena, esa comida que Él invitó a esa muchedumbre que lo seguía y lo escuchaba. Jesús mandó que se sentaran todos, había hierba en aquel lugar, y después de la multiplicación de los panes y la bendición, sació el hambre con los peces y los panes de toda esa muchedumbre. Y también a los discípulos, después de la resurrección, los invitó también a comer. Vengan a comer. Y Él tenía preparadas las brasas. Pues bien, lo más bonito y hermoso es que eso es la Eucaristía. Jesús nos invita a comer. Tomen y coman. Tomen y beban. Y es una pena hoy día escuchar a veces, tantas veces: Padre, no fui a misa porque me dio lata. Padre, no fui a misa porque tenía otras cosas que hacer. O a veces niños, niñas que se preparan para la primera comunión, hacen la primera comunión y después ellos, cuando se van a confesar, niños pequeños, una de las cosas que se confiesan con una cierta vergüenza es: Padre, no fui a misa el domingo, a pesar de que hice la primera comunión. ¿Y por qué no fuiste? Mis papás no me quisieron llevar. Mis papás no me quisieron llevar. Entonces yo acudo inmediatamente a los abuelos y les pregunto: oye, ¿y tú tienes abuelos? Sí, pero no viven conmigo. Suerte tienen los que viven con los abuelos. Y agradecer a los abuelos porque son un testimonio de fe, de transmisión de la fe en los tiempos de hoy. Es en esta perspectiva, en el cenáculo, Jesús nos invita a comer con ese deseo ardiente que tiene Él y que Él realiza siempre esta invitación. Vengamos a la Eucaristía con tiempo, vengamos con un corazón preparado, sabiendo que el Señor está deseoso de darnos su alimento, está deseoso de comer con nosotros. Ese mismo anhelo que tuvo con los discípulos, a pesar de que habían ahí algunos traidores, igual Él quiso comer con ellos. Y cuando vio esta muchedumbre no supo nada mejor que invitarlos a comer. Y cuando se encontró con los discípulos, el resucitado, no sé, era Dios, podría haber hecho tantas cosas. ¿Y qué hace? Prepara las brasas para comer juntos. Y es en esa tradición de cenáculo que el Señor nos regala la Eucaristía, el tesoro más grande que tenemos, la Eucaristía. Vengamos, participemos, cantemos. Aunque la homilía sea en una lata, ofrezcámosla. Algo tenemos que ofrecer. Pero que realmente sea una hora de paz en medio de la semana. Quien tiene la costumbre de venir con un corazón preparado, con un corazón agradecido, con un corazón alegre a celebrar Eucaristía, es una mujer, es un hombre distinto, es una familia diferente.
porque vive en la esperanza, en la alegría, en la conciencia de cuán grande es el amor que Dios le tiene. Por eso, seamos apóstoles de la Eucaristía, contagiemos a otros, encendamos a otros. Ven a cenar con Jesús. Él te invita, Él nos invita. Es cierto, por la pandemia, por la costumbre del Zoom, del WhatsApp, no sé, mucha gente se ha quedado en la casa. Pero tenemos que decirle, ya pasó, ahora estamos todos invitados. Por eso, hagámonos apóstoles de la Eucaristía, sin ser pesados, por supuesto. No se trata de ser pesados. Pero hay mucha gente que a veces no viene porque no se siente invitada. Entonces, ensanchemos la mirada. Lo segundo es, en el cenáculo, entrar en contacto con el corazón de Jesús. A mí me gusta decir mucho un pensamiento que es más o menos así, no es totalmente igual, pero del cardenal Ratzinger, que escribió este libro el año 67, si no me equivoco, Introducción al Cristianismo. Se lo recomiendo, está en internet. Se dice que el Papa Juan Pablo II, cuando leyó este libro, siempre dijo: el cardenal Ratzinger debería ser secretario de la Congregación para la Fe. Y de hecho, luego de ser nombrado, lo nombró en su visita a Alemania el año 81, donde invitó al cardenal Ratzinger a Roma. Y él tiene una frase que a mí me hace mucho sentido, que dice: cuanto más alejados estamos de Dios, estamos más alejados de nosotros mismos. Porque si hay alguien que habita en lo más profundo e interior de nuestro corazón, es Dios. Y si queremos conocernos verdaderamente como somos, quiénes somos, tenemos que vincularnos profundamente a Dios en Jesucristo. Juan Pablo II, el Santo Papa, lo tenía esto muy claro. Y por eso él dice, desde cuando Jesús se encarnó y se hizo hombre, santificó toda la naturaleza humana. Es en Dios que nosotros encontramos respuesta a todas nuestras preguntas, a todas nuestras dudas, a todos nuestros problemas. Es en Él. Cristo es nuestra respuesta. Y con Él nos tenemos que conectar, porque en la medida que nos conectamos con Él, encontramos la llave para nuestro corazón, para el misterio de nuestra vida. Y tiene que ver mucho con lo que dice San Agustín. Soy malo para acordarme de frases, pero más o menos, ¿no es cierto? La idea: tarde te amé, Señor, tarde te amé. Te busqué fuera de mí y tú estabas dentro de mí. Eso es una verdad tan grande, pertenece a la sabiduría más propia de la visión cristiana del hombre. Sin Dios el hombre está perdido. Sin Dios el hombre deambula. Sin Dios el hombre es un vagabundo. Sin Dios el hombre no tiene raíces. Sin Dios el hombre es un huérfano. Es el amor de Dios en Jesucristo, que vive en nosotros, que está en nosotros, el que nos da la llave para todos nuestros misterios. Por eso, cuando hablamos del cenáculo, el lugar donde Jesús anhelaba y deseaba comer con sus discípulos, conectamos con el corazón de Jesús. Y nos ayuda justamente a vivir aquello que nosotros decimos en la Eucaristía: sursum cordam, eleven los corazones.
Yo tenía un tío que siempre ante las dificultades, antes que nada, él decía, sursum corda, eleven los corazones. No nos quedemos abajo, porque abajo en el polvo no vamos a encontrar más que polvo. Sursum cordam, aquello que repetimos y rezamos al comienzo y en la introducción de la plegaria eucarística. Pero no nos olvidemos que lo más alto lo encontramos al pie de la cruz. Una frase de San Juan de la Cruz. Cuanto más alto queremos estar, postrémonos más a los pies del crucificado. Y en ese sentido es hermoso cómo Jesús nos enseña en la última cena, en el lavado de los pies de sus discípulos. Él se pone a ras de suelo, contacto con los pies sucios, malolientos seguramente, de sus discípulos. No se habrán lavado mucho, aunque para entrar a la sala había que lavarse, pero no sé cuán lavados habrán estado. Jesús se quitó el manto, se puso, ¿no es cierto?, en esa actitud de esclavo. Y ahí qué importante, ¿no es cierto?, que yo también conozca otro camino que es difícil de realizar para nosotros, pero que también está lleno de sabiduría de vida, que es la humildad. Ser humildes, como la Inmaculada, como la Santísima Virgen. La humildad es el camino y la solución a muchos de nuestros problemas. En este tiempo de tanto narcisismo, de tanto ego, de tanto autorreferencia, la humildad es la respuesta. La humildad es la otra cara del amor. Y ahí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuán humilde soy? Pero claro, es una humildad que tiene como base y fundamento que me siento profundamente amado, que me siento profundamente arraigado en el corazón de Dios, que me siento profundamente considerado, querido, aceptado, valorado. Por eso puedo ser humilde. Si no, el ser humilde sin esa profunda experiencia del amor te destruye. Por eso Santa Teresa va a decir, la humildad tiene que estar unida a la verdad, y esa verdad es la verdad de los hijos, la verdad del amor de Dios en nosotros. Por eso qué importante es unir amor y humildad, especialmente en este tiempo en que nos buscamos tanto a nosotros mismos inconscientemente, porque no hemos tenido la experiencia profunda del amor sin límites. Entonces, tenemos que ser capaces de conectar con el corazón de Jesús, con el corazón de ese Jesús que nos ama profundamente, y ser capaces también en Él de sentirnos amados y ser humildes, buscando los bienes de arriba, pero sabiendo que comienzan aquí en la tierra. Lo tercero es que desde el corazón de Jesús tenemos que ensanchar nuestra mirada, no solamente de tener una mirada, sino que ensanchar nuestra mirada. Hay que tener en cuenta que la Eucaristía nace de una historia de pérdida, de una tragedia, de un rechazo, de una traición. Eso es lo que sucede en la última cena. Y así surge la Iglesia, de una traición. Lo digo especialmente en este tiempo que hemos experimentado tanta fragilidad, debilidad en nuestra querida Iglesia.
por el tema de los abusos, pero también por el tema de la pérdida de fe, del desinterés. La iglesia nace de una pérdida. Y esa pérdida se fortalece en la cruz de Jesús. Y sin lugar a duda, ese rechazo que Jesús experimentó y que experimenta en nosotros. Es interesante que en la última cena, cuando Jesús dice, alguien me va a traicionar, todos los discípulos empezaron a preguntarle, ¿seré yo, maestro? Porque todos sabían que tenían suficiente capital para traicionarlo o que ya lo habían traicionado. Todos estaban conscientes que nadie se libraba y por eso le preguntan, ¿seré yo, maestro? Todos se sentían un poco Judas, lo que habla bien de los discípulos. Eran conscientes de su pecado, pero también es una pregunta para nosotros también. Nosotros también muchas veces lo traicionamos, no solamente los escribas, los fariseos o Pilato que se desentendió o otros, nosotros también rechazamos a Jesús de muchas formas y de muchas maneras y lo sabemos, estamos conscientes de eso, estamos conscientes. Por eso los quiero invitar a que en un momento de silencio, aunque estamos todos en silencio, continuemos en silencio y pensemos profundamente cada uno en qué cosa yo también soy culpable que hoy día Jesús esté crucificado. Hacemos un momento de reflexión. Vamos a rezar juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios rico en misericordia, perdone todos nuestros pecados y nos lleve al cielo. Amén. Queridos hermanos, es muy liberador pedir perdón, lo sabemos, nos cuesta, pero es muy liberador. Y es un camino de sanación, es un camino de sanación. No es fácil, pero es el único camino de sanación que tenemos. Hoy día, ante tantas crisis, conflictos de todo tipo, qué importante es aprender a pedir perdón. Pero para eso lo mismo, tenemos que estar muy unidos a Jesús, muy unidos a la misericordia de Dios. Y que podamos hacer este camino. Es un camino, no es de un momento a otro. Es un camino. El perdón es un camino, es un estilo de vida que nos ayuda a no estar fijados en lo que sucedió, en lo que nos pasó, sino que en un corazón agradecido poder mirar hacia adelante. Por eso, pedir también como un don para este día, mirando a Jesús, podemos pedir perdón a los demás. Es fácil, entre comillas, con un camino serio de conversión, pedirle perdón a Jesús. No es tan fácil pedirle perdón al prójimo. No es tan fácil pedirle perdón al que me ha herido. No es tan fácil pedirle perdón al que me ha tratado mal y al que me continúa tratando mal muchas veces. De nuevo,
solo es posible cuando nos agarramos de la cruz de Jesús. Cuando le decimos a Él, perdón, Señor. Porque si tú estás ahí crucificado, yo no le quiero solamente mirar a los escribas, a los judíos, a los romanos, a Judas, a los discípulos, a Pedro, a Tomás, o a la iglesia, a los que abusaron, a los que son unos ególatras, o unos mezquinos con sus bienes, no. O a los que tratan mal a los migrantes, hacen negocio con ellos. No. Yo, Señor, también soy culpable con mi rechazo que hoy día estés crucificado. Y desde ahí, cuando uno experimenta el perdón de Dios, es una gracia, es un don que te ayuda y te posibilita caminar en el sendero del perdón. Y ese es el gran regalo también de este Viernes Santo. Saber que el Señor nos perdona a cada uno con su nombre, con su historia. El crucificado te perdona y te regala alegría y esperanza. Muy bien, vamos a llegar hasta acá porque no quiero latear a nadie. ¿Ya? Pero ya que mañana todavía hay una segunda parte, donde están todos invitados, por supuesto, si pueden. Pero veamos este gran regalo que nos hace el Señor en la capilla de la adoración, que la hemos llamado cenáculo. El cenáculo donde sucedieron las grandes cosas en la vida de Jesús y de la Iglesia. La Eucaristía, el sacerdocio de todos nosotros, el sacerdocio ministerial, el sacramento del amor. El lugar donde Jesús, deseoso, comió la cena con sus discípulos. El cenáculo también, donde el Señor se le apareció a los discípulos que estaban temerosos, con miedo, con dolores mutuos, echándose la culpa unos a otros, como sabemos. Y el lugar donde junto a María irrumpe el nuevo Pentecostés para la Iglesia y el mundo entero. Todo eso nos da mucha esperanza, a pesar de toda la fragilidad que estamos viviendo. Esta capilla del cenáculo nos da mucha esperanza y alegría, que tengamos ese don en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Qué significa ello en concreto? Lo vamos a seguir mañana reflexionando. Y que tengan un bendecido Viernes Santo. Terminamos con la oración de los hijos y de los hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora les voy a dar la bendición. Pero antes nos vamos a consagrar a la Santísima Virgen. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. El Señor esté con ustedes. Por la intercesión de la Santísima Virgen, la Inmaculada, de San José, de los ángeles del cielo que nos acompañan y de nuestros hermanos los santos, especialmente nuestros santos patronos, descienda sobre nosotros, nuestras familias, nuestras realidades personales, nuestra patria. La bendición del Dios rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca siempre. Y que tengan un bendecido Viernes Santo.